Hola mis queridas alumnas del Colegio Los Leones, les saluda su profesora Claudia Lermanda y el motivo de este video hoy es hacer el cierre de la segunda unidad Mitos y Leyendas. Y para eso vamos a ver una presentación, algunos videos y finalmente vamos a hacer una guía de aprendizaje que estará publicada en Classroom. Bien, y para comenzar vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos en la unidad 2, Mito y Leyenda. Lo que vimos en esta unidad fueron los elementos narrativos de mito y leyenda, los tipos de narrador, personajes, acontecimientos principales y secundarios, ambiente. El análisis de un mito mapuche, que es la creación de la humanidad, y análisis de la leyenda mapuche Licarayén. Y también veremos en este video el uso de conectores gramaticales. Bien, queridos niños, la leyenda y mito es un tipo de texto narrativo literario. Y para ello vamos a recordar por qué este tipo de texto corresponde a este género, el género narrativo, porque posee un narrador. El narrador es un personaje ficticio creado por el autor para narrar la historia y puede narrarla en tres formas diferentes. Por ejemplo, puede hacerlo en tercera persona un narrador omnisciente, también en tercera persona el narrador testigo y en primera persona el narrador protagonista. Busqué un breve texto para ejemplificar cada uno de estos tipos de narrador y espero que con eso nos quede claro para cuando tengamos que aplicar estos conocimientos al análisis de las leyendas y mitos o de cualquier otro tipo de texto narrativo literario. Vamos a ver. El primer tipo de narrador, que es el narrador omnisciente, recordemos, es un narrador que tiene la visión de todo lo que está ocurriendo y además sabe lo que piensan y sienten los personajes. Y un ejemplo sería más o menos este. Estaban todos en el paradero, muertos de frío, cada uno pensando qué le deparaba el día. María estaba concentrada en el arduo trabajo que le esperaba. Sabía que su jefe era poco amable y no iba a perdonarle un atraso. En este caso, este narrador, que es omnisciente, está observando todo lo que ahí pasa y está contando que hay ciertas personas que están en un paradero y que están muertos de frío, es decir, sabe lo que sienten, cada uno pensando qué le deparaba el día. Además, está diciendo que las personas están concentradas en sus propios pensamientos, en lo que iban a vivir durante el día, y se sitúa en uno de ellos, en María, y dice, María estaba concentrada en el trabajo que le iba a tocar, y sabía que su jefe era poco amable, y que no iba a perdonarle un atraso. Con eso podemos entonces deducir que este narrador sabe lo que vive María día a día. También vamos a ver el narrador testigo, que también es un narrador en tercera persona, pero fíjense, el narrador testigo narra desde su propia visión y no sabe lo que piensan o sienten los personajes. Un ejemplo de esto sería el siguiente texto. Estaban en el paradero con ropas muy abrigadas, esperaban la micro para ir a sus trabajos. Se dan cuenta que es casi como un lector de noticias. Este narrador no sabe lo que piensan y sienten los personajes y no puede decir lo que cada uno está pensando en ese momento, sino solamente narra lo que está viendo desde su perspectiva, ¿ya? Y por último, el narrador protagonista que narra en primera persona. Un ejemplo de este tipo de narrador sería el siguiente texto. Esperé la micro durante mucho rato. Los demás debieron estar en el paradero por la misma razón. A todos nos tocaba trabajar a pesar del frío. La misma historia contada de distintas formas con distintos tipos de narrador. En este narrador protagonista dice, esperé la micro durante mucho rato, está hablando de sí mismo, incluso podría ser María la que está contando, o bien cualquier otra de los personajes que estaba en el paradero. Los demás debieron estar en el paradero por la misma razón. O sea, este personaje, que también es narrador, infiere o piensa lo que podrían estar pensando las otras personas. O también puede inferir qué están haciendo las demás personas ahí. Y cree que a lo mejor estaban en ese paradero por la misma razón que estaba este narrador protagonista. Es decir,
esperando la micro porque a todos les tocaba trabajar ese día. Esas son las diferencias de los tipos de narrador. Ahora vamos a abocarnos al análisis de los elementos narrativos de un mito. El mito, por definición, es una narración, es decir, tiene narrador, que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. ¿Cuáles son sus elementos? Son los comunes a cualquier texto narrativo literario. Tiene un narrador, tiene personajes, tiene un tiempo y espacio o ambiente y tiene acciones o secuencia narrativa. El narrador dice que el narrador es en tercera persona, generalmente distante en el tiempo de los hechos que ocurren. Quiere decir que este narrador, que podría ser omnisciente o narrador testigo, está contando estos hechos desde un tiempo presente hacia el pasado. Está contando algo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. En cuanto a los personajes dice, son dioses o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos, porque deben ser personajes o secundarios o incidentales. Entonces no tienen una gran participación en el relato, porque lo principal aquí son los dioses o los seres sobrenaturales que realizan estas proezas y estas situaciones muy maravillosas como la creación de los mundos o de la humanidad, por ejemplo. En cuanto al tiempo y espacio, es un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación. Es un pasado tan antiguo que incluso es anterior al comienzo de la historia. Es en aquel tiempo en que se creó la humanidad, que se creó el mundo o los distintos mundos o los universos, como le queramos decir. ¿Qué acción se realiza? La influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. Es decir, todas las acciones, todas estas historias tienen una real influencia en lo que somos hoy en día. Es decir, si somos personas de carne y hueso, fue porque los dioses lo decidieron de esa manera. Si vivimos en una tierra que tiene montañas, lagos, que llueve, que truena, etcétera, es porque los dioses lo decidieron. Eso es lo que nos cuentan los mitos. Los dioses y estos seres maravillosos y fantásticos fueron los encargados de crear esta civilización. Y ahora vamos a ver un mito que nos va a explicar cómo el pueblo mapuche ve la creación del mundo. Pongamos mucha atención. Dios Chao decidió un día crear la vida y de sus brazos hizo nacer una criatura a la que llamó Lituche. Lo lanzó con tanta fuerza que se lastimó en el suelo. Su madre Cuché, al escuchar sus lamentos, abrió una ventana en el cielo para mirarle. Es la luna que desde entonces vigila el sueño de los hombres. Antu, el sol y la luz, también abrió una ventana en el cielo para vigilarlo, dando calor y luz a los hombres. Lituche no quería estar solo. Tomando una estrella, Dios Chau modeló a la mujer y creó a Domo. La lanzó con mucha delicadeza a la tierra. Para que no se lastimen los pies, Cuché creó el pasto y las flores a su paso. De la boca de Domo nacieron insectos y pájaros. Al encontrarse Domo y Lituche, entendieron que debían poblar el mundo para llenar el vacío de la tierra. Sus hijos se reprodujeron y se multiplicaron. Mientras la primera mujer y el primer hombre construían su hogar, el cual llamaron Ruca, el cielo se llenó de nuevos espíritus.
Los hijos de Domo y Lituche se multiplicaron y ocuparon el territorio de mar a cordillera. La serpiente Kai Kai ordenó a las aguas invadir la tierra, y el mar comenzó a ascender. Por otro lado, la serpiente de la tierra Train Train se lo impidió. La cordillera se elevaba para salvar a los habitantes que vivían en ella. Quienes no lograron escapar de las aguas y de la furia de Kai Kai se transformaron en lobos de mar y en peces. Los sobrevivientes se acercaron tanto al sol que debían proteger su cabeza con platos de madera. En ellos llevaban los alimentos. Las serpientes pelearon por un largo tiempo hasta que los habitantes de la tierra decidieron hacer un sacrificio para calmar a Kai Kai. Desde entonces, a estos habitantes se les conoce como hombres de la tierra o los mapuches. Bien, como acabamos de ver entonces en este mito mapuche de la creación de la humanidad y también de la tierra, podemos ver que hay una historia también relacionada con los dioses, donde los personajes humanos son importantes, pero los que realizan las acciones son los dioses. Por ejemplo, si respondemos a estas preguntas, lo podríamos tener todo más claro. La pregunta A dice, ¿cuáles son las acciones principales del relato? Y las acciones principales son que estos dioses que están en el universo o en el espacio crean a estas dos personas. Uno de ellos, que es el primero, que es el hombre, cae muy bruscamente y se golpea con la superficie de la tierra. Y además de sentirse solo, él busca una compañera. Y esta compañera también, este Dios supremo, se la crea, la envía, pero ahora la envía más suave para que no le pase lo mismo que a este hombre que cayó de manera tan brusca. Y cuando ella llega, también le crea pasto y una superficie suave donde ella pueda caminar, y se dice que además de eso, ella cuando habla, salen insectos y aves de su boca, tratando de dar una explicación de cómo se pobló de animales o de otros seres también nuestro planeta. ¿Qué actitudes y reacciones tienen los personajes? Por ejemplo, el personaje principal, este Dios supremo, cuando crea a este hombre, siente remordimiento de haberlo tirado tan fuerte, ¿cierto? Le da pena. Y además le busca una compañera a la que la lanza de manera más suave para no cometer el mismo error. Son dioses dentro de todo generosos y amables, porque se preocupan de estos seres que han creado. Y bueno, después cuando se habla del gran cataclismo, donde se enfrentan estas dos serpientes, Kai Kai y Tren Tren, también se ve las actitudes que estas dos serpientes tienen, una de proteger a los seres humanos y otra de querer casi ahogarlos o exterminarlos. Y se cuenta en esa parte de esta historia, de este mito mapuche, que los personajes o las personas que no lograron ascender por los cerros y escapar y cayeron al agua, fueron convertidos en seres o en animales marinos como los lobos marinos, los peces, etc. Y con eso también le damos explicación de por qué en el mar hay vida, hay seres, hay animales, ¿cierto? Ya. ¿En qué época y lugar se ambienta? Obviamente en un pasado muy remoto porque nos está explicando el origen de la humanidad. No tenemos conciencia de que sea un pasado histórico, es decir, no tiene una fecha, no tiene un año aproximado, es de la antigüedad remota. ¿Qué costumbres tiene este pueblo? Este pueblo tiene la costumbre principal de venerar o de respetar mucho la tierra, porque ellos consideran que la tierra es sagrada. Incluso en las imágenes que están aquí en esta presentación se pueden mostrar las araucarias, que son árboles milenarios y que para ellos tienen un gran significado religioso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué costumbres tienen las costumbres relacionadas con esto, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de sus costumbres, el cuidado de la tierra.
Bien, ¿qué opinamos de esta historia? Esto es algo muy personal, ¿cierto? Una opinión siempre es personal. Y en lo personal yo creo que es una historia bastante bonita, muy creativa y la relaciono inmediatamente con la Biblia, que es otro tipo de mito. Ya, mito, quiero decirlo de una manera bastante respetuosa porque hay personas que creen que esta historia de la Biblia fue real y hay otras personas que consideran que no lo es. Ambas opiniones son válidas, pero desde esa perspectiva, si nos damos cuenta, tienen mucho en común lo que se plantea aquí en la mitología mapuche y lo que plantea la verdad religiosa o cristiana, donde el hombre es el primero que llega a la tierra, luego llega la mujer porque se siente muy sola, y también hay un diluvio, un momento en el que muchos de los seres que ya vivían, los seres humanos que ya vivían en la tierra, mueren ahogados. Entonces, si pudiéramos hacer una relación, sería esa. Esta es una presentación en imágenes de este mismo mito. Me pareció súper interesante que lo conocieran y que lo vieran con detención, porque aquí se presenta el mismo mito pero con imágenes. Es muy bonito, ¿cierto? Es arte y es entretenido verlo. Y ahora nos pasamos al otro tipo de texto narrativo literario que es la leyenda. Y la leyenda, por definición, es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. ¿Cuáles son los elementos que la constituyen? Al igual que todos los narrativos literarios tienen un narrador, tiene personajes, tiene un tiempo y espacio o ambiente y acciones. Las acciones, recordemos, secuencia narrativa, tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Respecto al narrador, dice que el narrador es en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso protagonista, relatando en primera persona. Bien, puede ser en tercera persona porque yo puedo estar incluso leyendo una leyenda que alguien narró, o puede ser un narrador testigo porque como la leyenda, a diferencia del mito, la leyenda aún puede estar pasando. Entonces yo puedo haber ido tal vez a Chiloé y me contaron esta historia de la pincoya y yo tan entusiasmada con esta historia fui a la playa y hasta pienso que la vi. Y puedo contar que vi la pincoya o que me contó una persona que era que era pescador. Le pregunté, ¿y usted ha visto la pincoya? Sí, yo la he visto y me cuenta una historia sobre la pincoya y yo la hago mía y la termino contando. Esa es la diferencia entre la leyenda y el mito. El mito ocurrió en un pasado muy remoto. La leyenda aún puede seguir ocurriendo. Los personajes son personajes reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales. Claro, porque por lo general estas leyendas le ocurren a alguien y ese alguien las sigue contando, como les decía. Y los personajes que son sobrenaturales son, por ejemplo, el que les contaba recién de la pincoya, o el trauco, o el tuetué, o este personaje de la cueva del Chivato acá en Valparaíso. Tenemos leyendas acá en Valparaíso. Muchas veces no las conocemos, pero el chivato también existe, se supone, porque es una leyenda. El tiempo y espacio es lejano, pero de una época determinada. La mayoría de las leyendas muy antiguas tienen relación con el tiempo de la colonia, ya, pero nosotros ya sabemos relacionar más o menos en qué tiempo ocurrió. O como les decía, sigue ocurriendo. Por lo tanto, en este tiempo todavía hay personas que cuentan haber visto al trauco o haber visto el caleuche, ¿ya? O la llorona. Hay personas que todavía dicen que en los campos se aparece la llorona. Y la acción, dice, seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Claro, porque tiene mucho de fantasía. Estas historias mezclan una gran fantasía con situaciones reales. Por ejemplo, en el caso del Trauco, se trata de un personaje que lo han descrito de muchas formas, pero la más común es una especie de duende que tiene los pies muy grandes
que tiene algunos rasgos de la cara muy exagerados, que es bastante feo y que se esconde en los bosques de Chiloé. ¿Cuál es la parte real? Se asume que este trauco toma a las niñas muy jóvenes, como que las hechiza con su aliento, se las lleva a un lugar profundo del bosque y ahí estas niñas quedan embarazadas del trauco y vuelven a su casa sin saber que están embarazadas. Entonces después cuando a la niña le empieza a crecer la guatita, todos se preguntan ¿y qué habrá sido? Ah, fue el trauco, ¿ya? Esa es la historia del trauco en resumidas cuentas. Por eso que se mezclan situaciones ficticias con algo real, porque el embarazo sí existe, pero difícilmente tiene que haber sido el trauco, ¿cierto? Bien. Entonces, a continuación vamos a ver un corto animado sobre la leyenda de Licarrayén. Esta leyenda mapuche es muy bonita, pongamos mucha atención, yo sé que les va a gustar. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el Pillán está enojado. ¿El Pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos. Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el Pillán. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la machi. Se reunieron con la machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La machi les dijo que el Pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el Pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija Licarrayén era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado, entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los tres loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén
No soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió, y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo, es solo una leyenda. La Machi le dijo al novio de Licarrayén que el pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió. Una inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la Machi! Bien, ahora que vimos la leyenda de Licarrayén, podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las acciones principales del relato? Las acciones principales son que hay un volcán que está en plena erupción, pero los mapuche atribuían esta erupción a que dentro de él había un pillán o espíritu maligno que estaba muy enojado porque Licarrayén estaba enamorada de su novio y ahí había una historia de amor hermosa, ¿cierto? Ese es el argumento principal de esta leyenda. Lo que ocurre después es que todos los habitantes y los principales caciques de este grupo de mapuche deciden ir a hablar con la Machi, que es esta... bueno, las machis eran una especie de brujas también, curanderas, médicas, hacían todo este tipo de ciencia mapuche. Entonces ella es la encargada de comunicarse con este pillán y para eso baila, qué sé yo, le hace unos rituales para comunicarse con él y finalmente él le dice, estoy muy enojado y la única forma de que yo termine con mi enojo y con todo el fuego y todo lo malo que estoy botando y que le hago daño a los mapuches, la única forma de parar con eso es que ustedes me traigan el corazón de la mujer más hermosa y pura de este pueblo, de esta tribu. Entonces la Machi le comunica esto al cacique, que es el padre de Licarrayén, y los demás caciques que estaban con él deciden que la joven más virtuosa era justamente su hija. Y él no quiere entregarla porque no quiere que ella muera. Entonces le ordena que escape. Pero Licarrayén después de escapar se da cuenta que al escapar no está solucionando el problema de su pueblo y vuelve. Vuelve porque no quiere que toda la gente que está ahí muera de hambre porque todas sus cosechas y sus animales empiezan a morir. Entonces deciden que ella es la que se debe sacrificar y ella lo acepta. Pero también este pillán exigía que el novio de Licarrayén fuera el que la tenía que sacrificar. Entonces él sufre mucho con esta decisión, pero decide respetarlo, saca el corazón de Licarrayén, lo envuelve en las hojitas de canelo, se lo entrega a la Machi, y la Machi se lo entrega a este cóndor que después lo bota dentro del volcán.
Entonces, ¿qué pasa? Él se siente tan triste con lo que ha ocurrido que también se entierra la misma lanza en su propio corazón y muere junto con su amada. Esos son los acontecimientos principales. Bueno, ¿qué actitudes y reacciones tienen los personajes? Estos personajes son muy nobles, ¿cierto? Porque todos quieren cumplir con los designios de la Machi, y la Machi también cumple con su función de comunicarse con este pillán, y todos creen efectivamente que este volcán está haciendo erupción porque dentro de él hay un espíritu y que hay que calmarlo. Y la mayoría de sus acciones son nobles. Ellos respetan sus tradiciones y cumplen con lo que se les pide. ¿Qué costumbre tiene este pueblo? Ellos consideran que todos los fenómenos naturales y los procesos naturales son mensajes que la Tierra les envían a las personas y que nosotros debemos reaccionar a ellas. ¿En qué época y lugar se ambienta? No sabemos efectivamente en qué tiempo y lugar, pero sí sabemos que a la llegada de los españoles en 1492 a América, este pueblo mapuche ya existía, para tener un punto de referencia. ¿Y en qué lugar se ambienta? Esa es una de las grandes diferencias con el mito, porque el lugar es conocido. El lugar es el volcán Osorno, y este volcán es el que está rodeado por los lagos Yanquihue, Ranco y Todos los Santos. Y esta leyenda atribuye a este suceso que ocurrió acá, atribuye a este suceso la presencia de esos lagos, porque la nieve, una vez que se empieza a derretir, forma estos lagos. ¿Y qué opinamos de esta historia? Bueno, personalmente opino que es una linda historia de amor, pero con un final muy triste. Bien, niños, seguimos ahora con el uso de los conectores. ¿Y qué son los conectores? Como la palabra lo dice, conectan dos ideas que tienen relación entre sí. Por definición, dice, los conectores son herramientas de la lengua que permiten conectar o unir de forma lógica las distintas partes de un texto. Por ejemplo, en las oraciones, llovió toda la noche, por eso la calle está mojada. Se utiliza el conector por eso, que indica que lo que pasó en la primera oración, es decir, que llovió, tuvo como consecuencia los hechos de la segunda, la calle mojada. Ahí está una representación de qué fue lo que ocurrió y cómo se utilizó este conector. Llovió toda la noche, es la causa, y el efecto es que la calle esté mojada. Entonces, ¿cómo uno estas dos ideas? Las uno con el conector de consecuencia por eso. Llovió toda la noche, por eso la calle está mojada. Pero no solo hay conectores que me demuestran la consecuencia de una idea sobre otra. Hay otro tipo de conectores que nosotros usamos a diario y no sabemos a qué tipo de conector pertenecen, pero los usamos sin dificultad porque es un uso cotidiano de la lengua. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tengo aquí una serie de conectores que están agrupados de acuerdo a su función. Por ejemplo, tengo estos conectores que nos enseñan a unir dos ideas y la primera entrega la causa de la otra. Bien, aquí tenemos distintos tipos de conectores. Por ejemplo, los primeros, este grupo de acá, son conectores de causa. Es decir, señala la causa de una situación determinada. Vamos usándolo porque es más fácil así aprenderlos. La primera oración dice, la planta se secó porque no la regaron. Me gusta el recreo ya que comparto con mis amigos y jugamos. El medio ambiente está en peligro debido a que los seres humanos no lo cuidan. Ya. Entonces, en la primera parte de la oración encuentro una idea, la planta se secó. Y en la segunda aparece la razón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se secó la planta? Porque no la regaron. ¿Por qué me gusta el recreo? Porque comparto con mis amigos. ¿Por qué el medio ambiente está en peligro? Porque los seres humanos no lo cuidan. Entonces, en la primera oración se muestra una idea de algo que está ocurriendo, y en la segunda
encuentro la causa. Por lo tanto, estos son los conectores causales. Me entregan el por qué. Acá tengo los conectores de consecuencia. Por eso, así que, por lo tanto. Veamos los ejemplos. Dice, me duele el estómago, por eso prefiero no comer torta. Quedan muy pocos huemules, así que debemos protegerlos. Ya hiciste las tareas, por lo tanto puedes salir a jugar al pasaje. Entonces aquí yo encuentro una primera idea y acá encuentro la segunda idea. La primera es una afirmación, algo que está pasando. Y en la segunda me indica una consecuencia, es decir, ya que está pasando esto, va a pasar esto otro. Es como la oración del comienzo. Llovió toda la noche, por eso está toda mojada la calle. Aquí es lo mismo. Veamos entonces. Me duele el estómago, por eso prefiero no comer torta. Quedan muy pocos huemules, así que debemos protegerlos. ¿Se dan cuenta? Consecuencia. Y acá tengo otro tipo de conectores. Une dos elementos semejantes. Veamos los ejemplos. Los postres favoritos de Juana son la torta de chocolate y los alfajores. Ana Luisa e Isabel son amigas de toda la infancia. Está tan enfermo que no quiere comer ni tomar agua. María no fue hoy al colegio, tampoco ayer. Y los últimos conectores que indican una relación de diferencia o de elección entre dos elementos, o es uno o es el otro. Pedro está muy indeciso, no sabe si comprar un jugo o una bebida. Su mamá le dijo que debía portarse bien u olvidar el regalo que le tenía guardado. Entonces, los conectores nos permiten unir dos ideas. En algunos casos, la primera parte es una idea y en la segunda parte una consecuencia de esa idea o acción que se realizó. En otros ejemplos podemos encontrarnos también con una idea nuevamente y la segunda parte me va a dar la razón de por qué eso primero ocurrió. Acá me encuentro con los conectores que unen dos elementos semejantes y acá me encuentro con los conectores que nos indican una diferencia entre dos elementos. Vamos a seguir repasando los conectores en la siguiente unidad, pero este es un buen ejemplo de cómo se utilizan. Hagan el ejercicio y vayan completando estas oraciones con el conector que corresponde. Espero que les haya gustado esta presentación, que ahora, después que hayamos terminado de verla, puedan empezar a resolver la guía de aprendizaje que voy a publicar en Classroom, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, chiquillos, nos vemos pronto. Chao, chao.